A ver, su merced, el trabajo en Colombia, que usted trabaje las horas que son, que no tenga que trabajar más allá de su horario, que no tenga que trabajar los domingos, que le tengan que pagar todos sus parafiscales, que le tengan que cubrir la salud, eso no es un favor, eso es un derecho como trabajador, ¿sí? Y usted en contraprestación le da un trabajo a una empresa y de ese trabajo esa empresa gana, ¿sí? Usufructúa. Pero durante los últimos años nos han ido diciendo que nos tienen que quitar esos derechos, porque es que si no nos los quitan, no vamos a favorecer la generación de empleo. Y vaya uno a ver históricamente, y pareciera que los que siempre salen muy bien beneficiados de eso son los grandes grupos económicos en este país, que ustedes saben que los podemos contar con los dedos de la mano. Los que sí sufren son los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las más pequeñas, porque a esas sí les hacen cumplir todo, ¿no? Pero a las grandes, grandotas, eso sí, eso hay cantidad de dádivas y de cositas para que paguen menos impuestos y para que también puedan contratar como quieran que se les dé la gana. Y uno dice, ¿por qué una empresa que tiene esos capitales tan grandes, un grupo bancario, un grupo económico, por ejemplo, por qué contrata por prestación de servicios a la gente? Ese tipo de contrato me parece a mí de lo más abusivo y muchas veces a uno le ha tocado aceptarlo porque es tómelo o déjelo, ¿no? Y entonces usted mismo tiene que pagarse usted mismo sus prestaciones, usted mismo tiene que cubrirse su salud, a ver cuánto le queda, pero es tómelo o déjelo. Bueno, pues bien, ahora viene el señor Petro a proponer una reforma laboral a la que ya le ha saltado a la yugular el doctor Uribe, que es nuestro salvador, obviamente, a él es al que hay que creerle, diciendo que eso va a terminar haciendo es que no haya generación de empleo, que es lo que siempre nos han dicho. ¿Y será que estamos condenados a eso? Entonces, según eso, tendríamos que seguir históricamente ganando cada vez menos, teniendo cada vez menos derechos para mantener la generación de empleo. Y tengamos en cuenta que somos un país en el que los gobiernos históricamente han incluido en sus cifras de empleo a los informales. O sea, si usted vende cigarrillos en un semáforo, lo cuentan como empleado. Y yo creo que no han encontrado la manera de sacarle impuestos porque no la han encontrado. El caso es que hay 10 puntos en la reforma del señor Petro que uno pensaría, pues es lo mínimo que una sociedad de estos tiempos justa debería tener. Priorizar la contratación a término indefinido. Es que mire, a usted no lo pueden contratar por prestación de servicios, a menos que sea para un trabajo que tiene un tiempo limitado. Y a usted que van a crear una página web y a usted lo crean para hacer el diseño. Pues bueno, eso es un trabajo que dura 2 meses, pues tiene contrato, puede ser por prestación de servicios. Pero ya que a usted lo quieran contratar, como me ha pasado a mí en el pasado, bueno, de hecho no voy a hablar de mis casos. Como a periodistas que conozco que los contratan por prestación de servicios en los grandes medios de comunicación. Eso está mal. Eso está muy mal. Pero bueno, en fin, diga usted, vaya y usted diga que está mal. Entonces, al periodista que lo diga lo echan. Pero en fin, hay 10 puntos entonces en esa reforma. Dice que se prioriza la contratación a término indefinido, se recupera la diferencia de jornada diurna y nocturna de 6 a 6. Es que eso ahora dejarlo uno clavado hasta las 8 de la noche por lo mismo del día. No, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde, porque uno trabaja entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. 8 horas, ¿no? Se establece el preaviso para las y los trabajadores que se había quitado. Pago del 100% del recargo dominical, que lo habían bajado al 75% y menos en otros gobiernos. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Eso quiero verlo. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. Es que esas son las horas legales. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales y se crea la modalidad de jornal agropecuario. Obviamente muchos empresarios han dicho que eso no es viable, que mejor dicho, y que obviamente lo primero que dicen es que entonces no se va a generar empleo. Es la amenaza que nos hacen. Bruce Bassmaster de la ANDI dice que destaca que hay una importancia en que haya un diálogo y que pues sí, yo no sé también cómo ir a hacer eso. Pero el caso es que gústenos o no nos guste, en una sociedad justa, los derechos de los trabajadores deberían ser intocables. ¿Por qué nosotros ya no pensamos en eso? Porque llevan más de 2 décadas, un poco más, diciéndonos que esos no son nuestros derechos y que tenemos que dar gracias porque nos dan trabajo. Sí, gracias por los empleos, pero los empleadores también tienen que dar gracias por el esfuerzo que hacen sus empleados para que sus empresas produzcan. Sobre todo esas grandes empresas que tienen ganancias de billones de pesos todos los años y sin embargo viven recortando. Esto es lo que dice la reforma laboral. Vamos a ver ahora qué sarta de falsas noticias le empalan
los grandes medios, que ustedes saben cuáles son, que están muy preocupados porque estas medidas no vayan a afectar a sus dueños. Vamos a ver.